Bienvenidos a esta webinar de una nueva edición de esta webinar del Centro de Simulación de Innovación en Simulación CISAR. Mi nombre es Marina Mateu y como han podido ver en el anunciado, yo soy profesora de grado docente de un máster universitario en metodología de simulación de la U Manresa. Y básicamente docente en el grado de enfermería en la U Manresa, claro. Vamos a realizar esta webinar con la intención de poner en base la experiencia de un caso de simulación, de cómo se ha pensado, se ha ideado y se ha ido transformando un caso de simulación que actualmente tenemos en activo en el grado de enfermería de Manresa. Voy avanzando. A ver, por favor. Esto va lento. Bueno. Se ha quedado como un poco atascado. Vale. Bueno, por quienes no conozcan el centro, muy breve, voy a decirles que este centro, el centro de simulación, se encuentra en el marco del campus U Manresa. Este campus se encuentra, pertenece a la Universidad de Vic, Universidad de la Cataluña Central, situado en la ciudad de Manresa, una ciudad, para situarse ustedes, a unos 60 kilómetros de Barcelona. En Cataluña, ¿sí? Básicamente en el territorio español. Estamos aquí. Entonces, en este caso, los estudios de enfermería se encuentran en la Facultad de Ciencias de la Salud, que comparte también Facultad de Ciencias Sociales en este campus U Manresa. Y lo que son las instalaciones, el centro físico donde realizamos estas simulaciones, se encuentra en este campus. ¿Sí? Es uno de estos edificios, como pueden ver aquí en esta foto, donde pone Clínica Universitaria. Es un edificio de 2 plantas, donde la planta superior y parte de la primera están diferentes salas, diferentes lugares donde se realiza y se llevan a cabo simulaciones, no solo los estudios de enfermería, ahí llevan a cabo simulaciones, pues estudios del grado de fisioterapia, de podología, de logopedia o incluso pues de medicina, estudiantes de medicina, donde también realizan aquí sus simulaciones. Siguiendo, vamos a entrar en detalle un poquito. Esta presentación quiero hacerles un poquito como en 2 fases. Una fase de dónde venimos o de dónde surgió esta idea y el por qué, y luego cómo actualmente lo tenemos en marcha y actualmente lo estamos desarrollando en los estudios. Bien, poca cosa a decir, que claro, no sepan ustedes posiblemente, pues que lo que es los incidentes en las transfusiones sanguíneas, los informes de hemovigilancia, en este caso de uno de los bancos de sangre y tejidos que se encuentra en la ciudad de Barcelona. Nosotros cuando empezamos pensando este caso, en aquel momento, en el 2016, habían publicado un informe donde en un año en distintos hospitales, en lo que es en el territorio catalán, en distintos hospitales, se habían notificado en el banco de sangre unos 1.698 incidentes. De estos 1.698 incidentes, se produjeron reacciones adversas, un 30% produjeron alguna reacción adversa. Y esta reacción adversa, de estos 30% de reacciones adversas, casi un 70% fueron producidas por errores transfusionales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, entrando más en detalles, pues había ya distintos errores ya fuera pues en la identificación del paciente, errores en el propio producto, en fin, había distintos errores. Todo esto
nos dio pues mucho que pensar y que aplicar pues para desarrollar un caso de simulación centrado en esto. Claro, ¿cómo fue nuestra primera edición? Nosotros, claro, inicialmente cuando pensamos en este caso, lo pensamos en un contexto determinado. Lo pensamos pues en alumnos de tercer grado, ¿sí? En alumnos dentro de una asignatura que la llamamos cuidados en el adulto, y dentro de estos cuidados en el adulto donde se trabajan distintas áreas, hay una de las áreas que es la área de la hematología, ¿sí? El cuidado del adulto con problemas de salud hematológicos. Claro, nosotros diseñamos un caso pensando en este paciente hematológico que además se le debe transfundir, se debe realizar una transfusión de productos hemoderivados, sea sangre, sean plaquetas, en fin. ¿Qué pasa? Que nuestro diseño inicial tenía 7 escenarios. Era un solo paciente, un solo caso que iba evolucionando en 7 escenarios. Claro, empezábamos con un escenario pues, en que había la reactividad del paciente, otro escenario en que se hacía una valoración por las 14 necesidades de Virginia Henderson en una exploración física inicial de bienvenida. Luego había el escenario 3, 4, 5 y 6, que básicamente era todo el proceso, todo el protocolo, digamos, de transfusión, ¿no? Desde que llega el primer concentrado, o desde que se hace una solicitud para hacer esta transfusión, hasta que llega el primer concentrado, el segundo, hace una reacción adversa. Es decir, se trabajaba toda esta parte, unas partes concretas de este proceso, de este protocolo, y terminábamos con el séptimo escenario, donde al paciente había que aplicarle, había que administrarle un vial de hierro endovenoso. Es decir, trabajábamos lo que era la administración de hierro endovenoso en una persona por primera vez. Bueno, ¿cómo hacíamos esto? Bueno, lo hacíamos en base a que eran grupos de 14 personas, de 14 estudiantes, y que pasaban de 2 en 2 en cada uno de los escenarios. ¿Por qué? Pues porque en este contexto el objetivo general que teníamos en todo esto era que los estudiantes practicaran, más que practicaran, enseñaran, mostraran, evidenciaran todo aquello que habían aprendido en los cuidados a nivel teórico que se les había dado a la asignatura en clase, cuando se les explicaba, cuando se les enseñaba, cuando se les, en fin, en todas las actividades. Estas simulaciones estaban situadas al final de la asignatura con la intención de ver o de que el alumno pues, pusiera en experiencia aquello que había aprendido. Se le explicaba, se diseñó una guía de simulación para el estudiante donde se le explicaba el enunciado del caso para que, y le decíamos, prepárate, es un paciente afectado de pancitopenia secundaria a un tratamiento citostático, el cual no puede continuar con el tratamiento hasta que no se normalicen estos valores en sangre y que por tanto necesitará de una transfusión sanguínea. Bien, en este contexto decíamos, pues mira, va a ser en un contexto de hospitalización, siempre les dejábamos claro que la transfusión sanguínea no estaba en un contexto de urgencias, de un quirófano, es decir, en otras situaciones clínicas, sino que era una situación clínica programada, pero bueno, con unos requisitos a realizar. Bueno, ¿qué pasó con esto? Pues bueno, con esto pasó que nosotros al ir desarrollando este caso, claro, pues sobre todo en la primera edición, bueno, recogimos unos datos, sobre todo centrándonos en qué, pues que cuando nosotros elaboramos los checklists de control de observación del alumno, cuando nosotros en el debriefing trabajábamos puntos claves o aspectos muy concretos, nos centrábamos mucho en 2 grandes áreas. Una, en el área de conocimientos, ¿en cuanto a qué? Pues en cuanto a si sabían
cómo identificar, cómo se hacía la identificación del paciente de forma correcta, como se dice en los protocolos que hay que hacerlo, ¿no? Cómo comprobaban estos datos y no solo identificaban, sino también había que comprobar con la pulsera que llevaba el paciente situada, ¿sí? Cómo registraban estos datos que habían obtenido del paciente, fueran unas constantes, fueran unas verbalizaciones, ¿sí? Cómo también cuando recogían muestras, en este caso unas muestras de sangre, ¿no? A través de un análisis que realizaban, pues sí identificaban correctamente estas muestras, sí hacían lo que era el traslado o registraban la hora, firmaban por ellos que habían sido quienes habían recogido estas muestras, es decir, había unos requisitos, todos ellos presentes en el protocolo, pero que debían pues poner en marcha. Esto a nivel de conocimientos. También valorábamos una parte que era el área de las actitudes, cómo se presentaban, qué vocabulario utilizaban en ello, ¿no? Un vocabulario profesional, un vocabulario respetuoso con una persona, cómo daban información del proceso, si la daban en base a lo que decía el protocolo o más o menos en base aproximada a lo que ellos intuían en aquel momento, si eran capaces de resolver las dudas que el paciente tenía en aquel momento, lo les podía plantear, y que en ese caso también se centraban en conocer en algún momento las alergias del paciente. Nuestros checklists recogían esto en distintos puntos y aparte de estos puntos, si el alumno además realizaba alguna que otra acción, perfecto, pues la hablábamos, la discutíamos en el debriefing, pero nosotros para valorar, para evaluar, porque de ahí sacábamos una pequeña evaluación, pues nos centrábamos en estos aspectos. Claro, una vez recogidos datos, trabajados, hablados, ¿qué nos permitió detectar esta primera edición? Esta primera edición nos permitió, respecto a lo que era lo que los estudiantes habían mostrado en las simulaciones, nos permitió detectar básicamente los puntos que vemos. Primero, que era importante, necesitábamos reforzar la identificación activa de este paciente porque casi un 70% no la realizaban, no la sabían realizar correctamente. Que la comprobación de datos entre cuando llegaba una bolsa de transfusión, comprobar bien que la bolsa correspondía al paciente, también se centraban en eso, pero todavía había deficiencias importantes, había que reforzar este aspecto. Que necesitábamos reforzar también el aspecto de que registraran bien las constantes en una hoja de transfusión sanguínea, que luego veremos, una hoja estandarizada donde hay unos espacios concretos para anotar estas constantes. Pues que no, algunos las anotaban a un lado de la hoja, ¿no? O giraban la hoja y en el lado en blanco anotaban las constantes en pequeñito porque no sabían dónde apuntarlas. Bueno, es decir, había una serie de ítems que habíamos ido recogiendo viendo la importancia de ir reforzando y que veíamos que los estudiantes no sabían hacer. ¿Qué no sabían hacer también? Pues en el caso de que era importante trabajar o hacer algo para que fuera remarcar la importancia de cómo es el suspender una transfusión sanguínea cuando se sospecha, cuando se cree que está pasando algo, sea lo que sea. Paremos la transfusión y preguntemos. Claro, ahí nos dimos cuenta que el estudiante les habíamos enseñado a preguntar, a valorar y qué le pasa y cómo y cuándo ha empezado todo y tal, pero nadie paraba la transfusión. Es decir, bueno, nos dimos cuenta que alguna cosa no hacíamos de todo bien porque, aunque se lo habíamos, por supuesto, explicado en teoría en clase, pues no había quedado como que muy claro. ¿Qué más? Pues bueno, presentarse al paciente y comprobar alergias, lo hacían, pero ¿cómo lo hacían? Hola, sí, ¿qué tal? Soy un enfermero. O, hola, que sí, soy la Tony. O soy la... Sí, cuidado, vamos a hacerlo mejor. ¿Eh? ¿Y qué más? Pues cómo informar correctamente al paciente del procedimiento que estaban realizando. Nos dimos cuenta que, claro, ellos cuando entraban en escena, pues si el paciente les preguntaba, oye, ¿y podré comer cuando me estés transfundiendo? ¿Me podré levantar e ir al baño? Pues en un porcentaje muy alto se inventaban la respuesta, porque claro, no tenían el protocolo en la cabeza, ¿no?
Pues mire, pues sí, pienso que sí, que se podrá levantar, o no, o al revés. No, 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 tiene que estar en ayunas, no, no, mientras le pase la sangre usted no puede comer para nada. Por tanto, nos dimos cuenta de que eran aspectos que ellos no habían consolidado, o más que consolidar, no habían trabajado y suponiéndose que se habían preparado para venir a la simulación. Esto respecto al estudiante. ¿Qué más detectamos? Claro, luego lo que también detectamos respecto a nosotros fue que hicimos un plus delta con los docentes, también con los alumnos y con los docentes respecto al caso, el propio caso de simulación. Claro, como puntos claves positivos que vimos en este caso, bueno, pues que al ser simulación, la metodología de simulación nos permitía que los alumnos se movieran, que los alumnos pusieran en práctica, pusieran en el caso pues, sus conocimientos, ¿no? Que pudieran ver realmente este puente, ¿no? Entre la parte teórica y la parte ya experiencial, qué pasaba, qué es lo que no quedaba, qué es lo que no había quedado claro porque no se hacía o no se llevaba o no se hacía correctamente. ¿Qué más? Pues los alumnos reflexionaron la importancia de reparar errores cometidos durante la simulación. Es decir, les daba opción a hacer esta reflexión. Al cometer errores, también era lo que a ellos les permitía poder luego realmente ver la magnitud o tomar esta conciencia de qué pasa con este error, ¿no? ¿Qué error compromete la seguridad del paciente? ¿En qué magnitud se la compromete? ¿Sí? La simulación permitía todo esto. ¿Qué más nos dijeron los alumnos como aspectos positivos? Pues que, sobre todo, tener esta conciencia de cómo de complicado es aplicar unos conocimientos teóricos que a nivel teórico pueden parecer sencillos o, digamos, de poca complejidad, y cómo de complicado era pues cuando querías hacerlo, cuando la cabeza te tenía que funcionar para hacerlo bien, para hacerlo bien. Respecto a los profesores, ¿qué nos dijeron como puntos positivos? Bueno, nos dijeron que ahí pudieron ver qué aspectos presentaban los alumnos como deficientes, como que hacía falta, ahí te dabas cuenta, no era incluso mucho mejor que un examen, ver en qué los alumnos era importante pues, remarcar o en posteriores asignaturas o pues, en fin, mejorar su aprendizaje. ¿Qué más dijeron los profesores? Dijeron, pues bueno, la metodología en sí, de nuevo, les había permitido ilustrar a estos alumnos pues, con sus errores, con sus aciertos, por supuesto, reforzar sus aciertos y todo esto vincularlo a los conocimientos teóricos explicados en clase. Y también, por supuesto, ver qué deficiencias había presentado el diseño del propio caso, ¿sí? Bueno, deficiencias que iremos hablando sobre la marcha, pero del tipo pues que había escenarios que se pedía que hicieran como que muchas cosas y pues no daban para tanto, o sí, o lo que esperábamos de ellos quizá era una magnitud que no se ajustaba a lo que queríamos, al objetivo del que realmente queríamos ver. Todos estos ajustes, pues esto fue importante verlo y nos permitió hacer esta autocrítica. Por supuesto, respecto a la simulación del propio caso, pues bueno, sí que el caso, tal cual lo verán ustedes luego desarrollado, permitió hacer un caso real muy habitual y fácil de encontrar en un ámbito hospitalario. No diseñamos alguna cosa como que complicada o difícil de ver, sino que en unas simples prácticas clínicas era posible que los estudiantes en un momento u otro pues, pudieran ver. ¿Qué más? Que el hecho de que se hiciera con un paciente estandarizado reforzaba muchísimo el caso, daba mucho de juego en el aspecto comunicativo, en el realismo, por supuesto, y por supuesto los estudiantes pues les era como que más fácil en la escenificación de la simulación, pues ponerse en situación y centrarse, y, en fin, ponerse a prueba ellos mismos.
Y por supuesto que la metodología permitía realizar esta reflexión de los aspectos a mejorar y que, ¿sí? ¿Qué más? A ver, perdón, ahora. Claro, ¿qué puntos claves a mejorar? ¿Sí? También detectamos con esta primera edición. Bueno, pues los alumnos nos dijeron que solo habían tenido la posibilidad de participar en un escenario y una sola vez. Claro, realmente verán ustedes, el volumen era de unos 60 alumnos, 60 y pico. Eran grupos de 14 con 7 escenarios, salían de 2 en 2, por tanto, todos los alumnos, porque claro, como evaluábamos, todos en un momento u otro salían a hacer simulación. Les podía salir en el escenario 1, en el escenario 2, en aquí, allá, pero claro, salían repitiéndolo, claro, hacíamos grupos de 14 alumnos y repetíamos los días y las veces hasta terminar con el grupo, ¿eh? Claro, ahí ellos decían, es que claro, cuando yo he entrado han sido 10 minutos, cuando he salido es cuando yo empezaba a encontrarme un poco, digamos, en situación y ya se ha terminado. Entonces, y ya no puedo repetirlo. Claro, y ya me has evaluado, ¿verdad? Esta era la crítica que nos decía el estudiante. ¿Qué más? Pues que conocían que se evaluaba durante su participación. El hecho de saber que aunque la nota que resultaba de esa evaluación tampoco era una nota que dependiera el aprobado o el suspendido de la asignatura en total, sino que ponderaba dentro de otras notas de otras actividades que tenía esta asignatura, pero el hecho de que el alumno sabía o tenían en mente que eso era una evaluación, permitía que el aprendizaje no era tan como un aprendizaje, sino que ellos mismos, pues claro, en fin, influenciaban, daban influencia y les como colapsaba más a la hora de situarse en escena y, en fin, de dejarse llevar por aquello que realmente seguramente sabían hacer, pero no lo demostraban con todo lo que ellos podían mostrar. ¿Qué más? Lo que también nos dijeron que, claro, eso nos dijeron los alumnos, dice, ustedes empiezan el día, por decir algo, el día 1 de febrero con este caso y no se termina hasta marzo porque van pasando cada día o cada 2 días diferentes grupos y los primeros estudiantes que les tocó participar en los primeros grupos, digamos, no sabían o no pudieron participar tanto, perdón, es decir, tuvieron como más sorpresa y por tanto más dificultad en situarse que los últimos, porque claro, aunque en la simulación nosotros siempre contamos que cada simulación con cada grupo de personas, por la particularidad de esas personas, es distinta, aunque sea el mismo caso, hay conceptos, detalles, acciones del propio grupo que es el que lleva o conlleva esos puntos de reflexión, pues ¿cómo les diré? Pues se lo contaban, entre ellos se lo contaron. Además, ostras, encontraron un caso interesante, es una simulación muy interesante, allí se trabaja pues la transfusión sanguínea y mira, ¿qué te hacen hacer? Pues hacemos esto, hacemos lo otro. ¿Qué pasó? Que los estudiantes que vinieron en las últimas ediciones de estas evaluaciones, no diré que lo hacían mejor, pero ya iban como más preparados, como ya sabiendo un poco más de qué iría la cosa, ¿sí? Entonces, eso se quejaron a los primeros. ¿Qué más? Bueno, los profesores dijeron que, bueno, que a mejorar se dieron cuenta que, claro, quizá para venir a esta simulación habría estado bien o había habido, yo diría, una deficiencia a la hora de preparar bien a estos alumnos. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que aunque había una guía de simulación para estudiantes en el cual se les daba en la entrada del caso, se les decía, pues, en fin, se les daba material o puntos para que ellos se preparaban, en realidad no sabían qué se preparaban o a qué se preparaban. Es decir, solo cuando veían o se encontraban dentro del caso se daban cuenta en qué habían habido de centralizar o centrar su preparación. Claro, muchos ni se preparaban, porque decían, es que la magnitud del tema es tan grande que ¿en qué me tengo que preparar? ¿En la pancitopenia?
¿En qué me tengo que preparar? ¿En valorar las 14 necesidades de Virginia Henderson? En fin, nos dimos cuenta que era como que muy disperso y que, claro, era complicado. Entonces, había que buscar alguna alternativa. ¿Qué más? Pues que nos dimos cuenta que evaluarlos en esta ocasión en concreto, no era óptimo, o si no conseguíamos lo que queríamos, que era que el estudiante practicara, hiciera una inversión en el tema de la transfusión sanguínea, en lo que era el protocolo, en el conocimiento de este protocolo. No la hacía pues porque, como sabía que la evaluaban, pues se iba a los puntos clave y a ver si de esto sacó buena nota, a ver qué. Y entonces vimos que de alguna manera teníamos que sacar la evaluación de la simulación. La simulación era correcta, era muy viable, era muy pertinente, pero evaluar en ese momento, en esa asignatura, no aportaba más que lo que nosotros deseábamos para este trabajo. Y bueno, ¿qué más? Pues que también a mejorar teníamos pues que con una simulación no resolvíamos el problema de la seguridad del paciente en una transfusión sanguínea, que en todo caso, pues esto había que trabajarlo de una forma como que más transversal, ¿sí? Porque estos errores que luego se trabajaban en el debriefing y que, bueno, de alguna manera reflexionando los alumnos pues entendían o interiorizaban de que pues eran mejorables, que por tanto había una resolución a desarrollar. A los cursos siguientes, asignaturas siguientes, había que hacer algo para seguir con este tema y bueno, y por tanto no dejarlo en solo esta simulación. Bueno, visto esto, claro, ¿qué pasó o cómo estamos actualmente? ¿De qué nos sirvió todo esto? Esto, como les he dicho, empezamos en 2017, fue esta primera edición, ¿eh? En 2018 repetimos, 19, estamos en el 22, 2022, por tanto, esta simulación es vigente, pero ahora, a continuación, les voy a mostrar cómo actualmente la tenemos estructurada y también en base a estas reflexiones que tuvimos en estas primeras ediciones, sobre todo en la primera, pues hemos ido adaptando y todavía estamos en ello, porque, bueno, como saben ustedes, que les voy a contar, ha habido una pandemia también en medio de todo esto, donde también ha sido importante tener ajustes, pero bueno, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo lo tenemos ahora y cómo, pues bueno, nos sirve a nosotros y nos sentimos cada vez más cómodos y como que el caso va consolidando, pues va cogiendo fortaleza. Miren bien. El caso se sigue desarrollando dentro de la misma asignatura de estos cuidados en el adulto, sí, también dentro del mismo temario de que es en el temario de hematología. Y lo que sí que hacemos actualmente para este caso de simulación es que hay una clase teórica, hay una clase de media mañana, según como ya le digo, tenemos los horarios, pero suele ser con el grupo clase, ¿eh? Hay una clase donde ahí lo primero que hacemos es presentar el protocolo de transfusión sanguínea. Es un protocolo que lo hemos realizado en los docentes, los propios docentes de los estudios, basándonos en los protocolos, por supuesto, hospitalarios y sobre todo en las recomendaciones del Banco de Sangre ITSHITS de Barcelona. ¿En base a qué? En base a que lo hemos sintetizado. Es un protocolo más sencillo, pensado para la educación de estos estudiantes, donde aparte de tener una primera parte de los productos hematopoyéticos concretos, de concentrado de hematíes, de las plaquetas, del plasma, reacciones adversas, tipos de reacciones, hay una primera parte como teórica, luego está el procedimiento, y el procedimiento tal cual nos lo indica el Banco de Sangre y Tejidos de Barcelona, por supuesto, a través también de diferentes páginas divulgativas que tienen su web y que también nosotros hemos adoptado, luego verán el porqué también, y en esta clase enseñamos este protocolo. Este protocolo también va adjunto en la guía del estudiante cuando se tiene que preparar. Le decimos, oye, sí, prepárate para venir a esta simulación, pero prepárate con este protocolo. Hay más.
Y hay mucho más, y hay mucha bibliografía, y muy buena, pero tú, para venir a esta simulación, céntrate en estos aspectos que tenemos nosotros acotado en este protocolo. ¿Bien? Esta ya es la primera parte. ¿Qué más hacemos en esta clase teórica? Bueno, presentamos los documentos. Es muy importante. Pues mira, esto es una hoja de transfusión. Esto es una hoja de solicitud de transfusión. ¿Ves? Es así. Aquí es donde va la firma del paciente. Aquí va la firma del médico. Aquí, cuando tú realizas una extracción, debes situar la fecha. ¿Sí? Es decir, hacemos una presentación de todos estos documentos. No hay muchos, de hecho, hay 2, 3, como mucho. Y también de una bolsa de sangre. Aunque parece, para los que ya estamos en un hospital y hemos trabajado algunos años ya, tenemos claro pues, lo que es una bolsa de sangre, un concentrado de hematíes, un pool de plaquetas, pero un estudiante que no lo ha visto nunca o que quizá en algunas prácticas de casualidad lo ha visto colgado mientras estaba bajando, mientras estaba perfundiendo, pues bueno, es importante enseñársela, que la toquen, que vean por dónde se abre, por dónde sí. Esto lo trabajamos en esta clase teórica. ¿Y qué más trabajamos? Pues bueno, ahí por supuesto todo el tema logístico. La guía, dónde van a encontrar la guía, qué fechas tenemos, cómo están repartidos los grupos, y bueno, luego surgen, yo me puedo cambiar aquí porque aquí el día, no sé, bueno, hacemos los cambios, ¿sí? Y finalizamos esta clase teórica con un vídeo, que en este caso ya les digo que es el propio vídeo de Banco de Sangre y Tejidos de Barcelona, donde dice, mira, ahí se ve exactamente el momento de transfundir cuando te llega tú a las manos. Como profesional enfermero, tienes en tus manos una bolsa que te han traído o has ido a recoger en el laboratorio y tienes el paciente delante. ¿Cómo procedes? Pues venga, va. Y ahí es donde este vídeo ilustra lo que nosotros hemos podido trabajar. Esto lo trabajamos en una clase teórica normalmente una semana antes de empezar las simulaciones. A veces 3 días, a veces 5 días, según los horarios tenemos, según cómo va. ¿Qué hacemos el día de la simulación? El día de la simulación, bueno, nada más llegar, les hacemos un pretest de conocimientos, ellos lo saben, esto también lo hemos explicado, y son preguntas tipo test, son pocas preguntas, pueden ser 6, 8, a veces hemos llegado a 10 preguntas según, le hacemos un pretest. Y este pretest salen preguntas básicas y concretas que se encuentran en el protocolo que les he comentado anteriormente. ¿Sí? Ellos realizan este test y a continuación empezamos con el prebriefing. ¿Sí? Presentamos el caso, los objetivos del caso. ¿Sí? Una vez hecho el prebriefing, empezamos con las escenificaciones. Actualmente este caso tiene 4 escenarios. Solo 4 que van a ver ustedes. Empezamos con el 1 y el 2, luego hacemos un pequeño descanso de 30 minutos y terminamos con el 3 y el 4. Es decir, dura unas 5 horas con el descanso incluido. ¿De acuerdo? Hacemos el cierre y al hacer el cierre hacemos de nuevo el post-test de conocimientos. Vuelven a salir las mismas preguntas que salían antes, cambiadas de orden, pero salen las mismas preguntas que habían salido, que son preguntas sobre el conocimiento del protocolo. Claro, las preguntas que salen en este pretest son preguntas sobre aspectos que vamos a ver en la simulación, las vamos a trabajar en los distintos escenarios de simulación. Por tanto, luego hacemos este post-test. ¿Qué pasa? Que este pre y este post, el resultado cuantitativo, es decir, la nota que sacan de estos test, hacemos la mediana, ¿sí? Hacemos la mediana y esta mediana pues es la nota que recogemos de esta simulación, la cual pondera un porcentaje dentro de una actividad concreta, dentro de la asignatura que hemos visto. Pero bueno, esto nos facilita que el estudiante cuando está escenificando, ¿sí? No tenga que estar pendientes que me están evaluando, me están mirando, no, porque aquí lo que queremos es formar, queremos educar, y claro, la evaluación no nos ayudaba en este caso, por tanto, sacamos y la tenemos de esta manera estructurada. También hacer un pretest de conocimientos antes de la simulación nos permite a nosotros ver en qué medida, bueno, este protocolo ha sido más o menos pues, revisado e incluso interiorizado en conceptos, ¿sí? Se saben bien, se lo saben bien, no se saben tan bien. Bueno, nos da una idea, ¿eh? ¿Qué pasa? Que una vez se ha terminado esta simulación,
la propia asignatura tiene unos exámenes evaluativos donde dentro de estos exámenes, dentro de distintas preguntas de otros temarios, hay un apartado que incluye 6 preguntas tipo test muy rápidas de grupos sanguíneos. Sí, paciente de grupo sanguíneo O positivo. Concentrado de Matías, ¿no? ¿Qué puedes administrar? A positivo, marca cuál sí, cuál no. Son 6. Y luego hay 4 preguntas de conocimientos del protocolo, por supuesto, y que se han trabajado en simulación, donde hay que escribirlas, no hay que desarrollarlas, ¿eh? Es una respuesta corta, pero que hay que explicarlas, no es tipo test. Es decir, oye, cuando tienes o cuando recibes, para iniciar la transfusión de un concentrado de Matías, ¿qué pasos debes seguir? Pues bueno, dímelos, ¿no? Está en el protocolo, pero no solo está en el protocolo, sino que está en la simulación. ¿Qué nos ayuda esto? ¿O en qué nos facilita? Pues que claro, son 60 alumnos, claro. Todos saben que es obligatorio venir a las simulaciones, pero hoy estoy enfermo, hoy estoy confinado por el COVID, hoy estoy. ¿Qué más les voy a contar? Pues bueno, en este caso pueden hacer el examen igualmente y si tienen que estudiar, pueden estudiar del protocolo igualmente. Está escrito, está escrito. Sí que es verdad que lo que no está, o lo que en todo caso puede ayudar es, disculpen ustedes, puede ayudar es ver que deben, en este caso, estudiar el protocolo, ¿sí? Si no lo han visto en simulación, la cual cosa es muy importante, porque lo que muchos alumnos dicen, claro, es que a mí el examen no me ha ido muy bien, porque como no vine a simulación, es que claro, y es que pues a mí me fue bien venir a la simulación, porque con esto, pues claro, me ha ido muy bien luego contestar las preguntas de este apartado, ¿no? Me refiero a que hay distintas connotaciones o aportaciones que los alumnos nos han ido trasladando y que esto nos ha ido dando pues como una afirmación o digamos, bueno, ver que esto funcionaba y que iba bien. Seguimos con el caso, ahora vamos a ver el caso. Tanto hablar del caso, pues vamos a verlo cómo lo tenemos desarrollado. Miren ustedes, primero de todo, ¿qué tenemos? Pues lo que desarrollamos básicamente son 3 guías. Como les he dicho que es un caso, pues con un paciente estandarizado y además son 4 escenarios donde lo que queremos es que el paciente, el actor, vaya, pues hable de interacción, pues tenemos una guía para él también, sí, no siempre es necesario, pero en este caso tenemos la guía del facilitador, donde tenemos toda la estructura del caso, enunciado, cada uno de los escenarios, qué objetivos debe trabajar el estudiante, la guía del actor, donde al actor también le decimos cuál es su papel, qué tipo de personalidad queremos que represente, representamos a una persona calmada, una persona tranquila, una persona joven con conocimientos pero que quiere saber más, queremos una persona que como lo más, digamos, habitual en una persona que es su primera transfusión sanguínea, eso queda claro, siempre es una primera transfusión sanguínea donde una persona pues tiene sus dudas o tiene sus preguntas por realizar. Y luego la guía del estudiante, la guía que trasladamos al estudiante, que en este caso esta guía tiene, aparte del enunciado, del crono, de los grupos, tiene todo lo que son estos documentos que les hablábamos, ¿no? Los tienen para que se miren bien dónde va registrado la firma, dónde va registrado, que tienen sus documentos, tienen el protocolo, como les he dicho, y bueno, algunos y los objetivos de aquella simulación que se tienen que preparar, ¿sí? Claro, el material de esta perdone, sí, perdone. El material de esta simulación lo obtenemos del banco de sangre y tejidos. A partir de ya en la primera edición, entre la primera y la segunda, nos pusimos en contacto con ellos, les dijimos que estábamos haciendo esta simulación y bueno, fue de gran interés por el banco de sangre en el sentido de que, bueno, divulgar, ya sea a nivel docente, a nivel de simulación, como sea,
todos los aspectos vinculados a la seguridad del paciente en cuanto a lo que refiere a la transfusión sanguínea, pues bueno, vieron muy interesante el caso y no solo esto, sino que vinieron a ver cómo in situ, cómo hacíamos este caso, cómo lo preparábamos. Lo que necesitábamos de ellos y lo que les pedimos a nivel de material eran las bolsas de sangre, porque claro, el resto de material era material como más fácil de obtener, pero nosotros queríamos dar realismo a la bolsa de sangre, queríamos que realmente el alumno tocara ¿no? la textura de aquella bolsa, tuviera que abrirla, que tuviera que canalizar, tuviera que hacer el purgado como era la bolsa real, ¿sí? Las etiquetas, por supuesto, en base a las reales, las inventamos con el nombre inventado, con todo, ¿no? Datos falsos, pero refiriendo o haciéndolas tal cual son de real, pero las bolsas eran reales, son reales. Entonces, el banco de sangre, como dentro de lo que era su también objetivo de divulgación, pues, en fin, nos facilitó y cada año nos facilita las bolsas de sangre. Estas bolsas de sangre se nos envían vacías y nosotros los rellenamos de un material, por supuesto, sintético, un material seguro y, por supuesto, pues, con tinte, pues tanto el de plaquetas como el de la sangre. Y pues las llenamos, las preparamos, las etiquetamos, hacemos, pues bueno, de forma artesanal, pero preparamos toda esta. Es, digamos, la parte más laboriosa del caso, ¿sí? Pero lo hacemos en este contexto. Bueno, ¿cómo es este caso? Bueno, este caso actualmente lo trabajamos, pues básicamente en unos objetivos muy concretos. ¿Qué es? Queremos que los estudiantes transfundan o inicien la transfusión de 2 concentrados de Matías, que hagan el manejo de un efecto adverso leve. Además, se lo decimos, será un efecto adverso leve. Por tanto, mírate el protocolo donde pone reacciones adversas que son leves, graves, ¿no? Pues, ¿qué hay que hacer? Y también que haya el manejo, ¿no? del pool de plaquetas. ¿Qué queremos? Queremos asegurarnos de que estos estudiantes conozcan, no que memoricen, pero sí que conozcan y apliquen los criterios de seguridad del paciente en este aspecto y que por supuesto, trabajamos también aspectos de comunicación, porque es que es básico, es que también va vinculada, en este caso siempre, pero la comunicación aquí va vinculada a la seguridad del paciente en el propio procedimiento y que sepan dar respuesta a sus demandas, ¿sí? Estos casos tienen estos 4 escenarios, perdón, este caso tiene estos 4 escenarios, que el primero es la solicitud de transfusión de hemoderivados. En el primer escenario, el estudiante recibe una hoja que es la solicitud que el médico le da para decir, mira, ahí tienes la solicitud, tramítala, ¿sí? Tenemos un segundo escenario donde el estudiante recibe la primera bolsa, ya se ha tramitado, ya tenemos pruebas cruzadas, por lo tanto aquí tenemos la primera bolsa del concentrado de Matías, pues bien, ya la tienes en tus manos, iníciala, hacemos el descanso, luego en el escenario 3 trabajamos el manejo del afecto leve. La bolsa está bajando, ¿sí? Durante la transfusión sanguínea, el paciente llama, me encuentro bien, ahora veremos, pues trabajamos este aspecto. Y luego trabajamos en el escenario 4 la finalización de este concentrado de Matías y el inicio de un pool de plaquetas. Oye, la paciente te avisa que se ha terminado y ahora has recibido, tienes ya en tus manos un pool de plaquetas. Haz el cambio. Cambiemos, ¿sí? Pasemos. Pues bueno, este compendio de escenarios componen el caso de simulación que trabajamos, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, materiales, lo que acabo de decir, pues nos basamos en estos 2 documentos que ven aquí ustedes. El primero, que es la solicitud de transfusión, perdón, la solicitud de transfusión en la que están los datos del paciente, la cantidad o los productos
a transfundir, si son 2, si es 1, si son plaquetas, si es, donde deben ellos, cuando hacen las pruebas cruzadas, que sacan sangre para poder tramitar las pruebas cruzadas, donde deben ellos apuntar sus nombres, la fecha y firmar conforme está realizado, donde debe aparecer la firma del laboratorio cuando estas pruebas cruzadas ya están hechas y donde en la parte más baja del documento está la firma del médico haciendo esta solicitud y, por supuesto, la firma del paciente dando su consentimiento. Esta hoja ya tiene datos, ya tiene para trabajar. Por tanto, solo esto lo trabajamos en un primer escenario. ¿Sí? En un segundo escenario, que es cuando reciben la bolsa, trabajamos esta segunda hoja que ven aquí ustedes, ¿sí? A nivel de procedimiento, que, bueno, comprobamos datos, comprobamos, en la primera también, comprobamos datos, comprobamos que si es la, en fin, ya lo verán también, donde deben aquí anotar la hora de inicio y las constantes que han tomado en su inicio, ¿sí? Y, bueno, pues son pocos datos, pero que debe quedar cumplimentada. ¿Y en qué momento la llenamos antes de hacer el control, ¿no? Tenemos por protocolo que hay que hacer un control de ABO, ¿sí? Control de ABO, que es esta hojita que ven ustedes aquí, en este caso es una fotocopia, donde hacen un control en el propio paciente del grupo sanguíneo, ¿sí? Es por protocolo. Ahí es donde trabajamos, esto es lo mismo que las pruebas cruzadas, todos te dicen que sí, pues sí. ¿Y qué, pues qué miran las pruebas cruzadas? Pues el grupo sanguíneo. Las pruebas cruzadas miran el grupo sanguíneo, hombre, sí, pero ¿qué más puede mirar una prueba cruzada? Pues ¿por qué hacemos pruebas cruzadas, no? Si podemos hacerlo tan fácil en la cama. Y entonces aquí es cuando, aunque ya lo han leído, ya saben que hay una diferencia con las pruebas cruzadas y el control del grupo ABO, pero aquí es cuando se dan cuenta que no se lo saben, que tan fácil que parecía, no, es que hay una diferencia y aquí lo hablamos, ¿sí? Están estas etiquetas, les enseñamos estas etiquetas. Oye, ves, aquí está el grupo, mira, ves, aquí está pues lo que es la serología de este señor o de que sería de esta persona. Les explicamos muy bien que las bolsas tienen 2 etiquetas muy, muy importantes. La etiqueta de la bolsa, de cuando se ha elaborado esa bolsa, y la etiqueta del paciente, cuando ya se han realizado pruebas cruzadas y ya tiene su nombre. Esta bolsa ya tiene dueño, ya tienes, solamente puede ser para este paciente. Trabajamos estas 2 etiquetas. ¿Y qué hacemos? ¿Qué comprobamos? ¿Qué miramos? ¿Sí? Todo esto lo hablamos. Por supuesto, otro material importantísimo, como les he contado ya, les voy contando, es este protocolo que hemos hecho a medida y adecuado a ellos. Ya les digo que no tiene más de 6 páginas, o sea, es muy concreto. Y luego el vídeo que yo les comentaba que vemos, pues, vemos a través del banco de sangre y tejidos, ¿sí? Esto como materiales y como preparación. Bien, pues entramos en el caso. ¿Cómo dice? Pues el caso, lo que ellos saben que es un varón de unos 50 años, a veces tiene 46, a veces tiene 52, pero bueno, es así. Diagnosticado, siempre es diagnosticado de pancitopenia secundaria a un tratamiento de quimioterapia que realiza por neoplasia de vejiga, ¿sí? Se encuentra ingresado en una planta de hospitalización para realizar una transfusión sanguínea. Nunca le habían realizado ninguna y es una persona autónoma para las actividades de la vida diaria y en el ingreso se muestra orientado y colaborador. Bien. Objetivo a trabajar y a concentrar pues, la identificación, el propio procedimiento de administración y el registro de esta administración. Son los 3 inputs con los que centramos los distintos escenarios. Primer escenario, bueno, pues vemos que el paciente se encuentra solo, sentado en un sillón en la habitación, acaba de ingresar, ya lleva su pijama puesto y lo que sí, que lleva una vía periférica, en este caso con un suero fisiológico de 500 que al ingreso le han puesto. ¿Qué debe? Como les he contado, en este primer escenario se les da la hoja y se dice, hay que tramitar la solicitud de transfusión facilitada, ¿sí? Y entonces, ¿cómo trabajamos este escenario? Bueno, como pueden ustedes comprender, la parte, voy a hacer un momentito, voy atrás, la administración lo visualizamos si purgan el equipo, visualizamos si hacen alguna anotación en el registro, la parte de registros igual, vemos si han registrado, no han registrado, si están en el lugar correcto, pero claro, el error de identificación, ¿cómo lo vemos? Porque les aseguro que ellos
la imagen que dan es de control, porque saben que les estamos mirando, les estamos observando. Por tanto, ¿cómo se llama usted? Y están mirando la pulsera, ¿sí? Claro, entonces nosotros, ¿cómo trabajamos? Bueno, trabajamos con diferentes, yo diría, errores que adrede incluimos en las escenas, de errores de identificación, simplemente para que ellos nos digan, esto no coincide, ya está, ya no se han dado cuenta, por tanto han leído, por tanto lo han visto. Y es en este aspecto que podemos darnos cuenta de esto. En este primer escenario, ¿qué trabajamos? Bueno, en este primer escenario trabajamos que habitualmente esta solicitud está bien completa, pero el paciente no ha firmado. Aunque el paciente les dice que sí que ha firmado, pero la hoja que ellos tienen no está firmada. Entonces, bueno, ellos deben preguntar, deben ver qué ha pasado aquí. ¿Por qué? Es decir, no se puede iniciar una transfusión si no están las firmas correctamente. Es la del médico y la del paciente. A veces falta la del médico, a veces falta. Por tanto, trabajamos estos distintos aspectos, ¿sí? La identificación activa. La comprobación de firmas, por supuesto, porque si tiramos para adelante y siguen con la escena sin trabajar esto, bueno, luego no paramos, lo trabajamos en el debriefing, pero bueno. ¿Qué más? Pues que cuando ellos les decimos que tienen que realizar las pruebas cruzadas, y es un momento que lo saben y lo hacen, pero no trabajamos el procedimiento de la extracción, porque este es otro objetivo. Entonces, aunque vemos o podamos ver algún error en el procedimiento de extracción, ya se trabaja en otras simulaciones, en otros apartados. Aquí les decimos que, hombre, pongan un SMART, simulen con que sacan sangre y que, en todo caso, los tubos de sangre, que sí, que allí pues etiqueten, tienen sus etiquetas, les damos, en fin, todo el material que puedan necesitar. Por tanto, nos fijamos en el etiquetado de estos tubos. ¿Qué más? Sobre todo, vemos cómo atienden las dudas del paciente, que el paciente tiene las dudas más simples que pueda tener una persona. Oye, ¿y cuánto va a durar esto? ¿Y cuántas bolsas me tienes que pasar? ¿Y cuánto? Es decir, son preguntas llanas, ¿sí? Pero ya empezamos. ¿Y cuánto duran estas bolsas? ¿Cuántos van? En fin, ¿cuántas duran? Perdón. ¿Cuántos duran estas? ¿Cuánto dura esta bolsa? ¿Podré comer? ¿Podré ir al baño? ¿Sí? Y por supuesto, ver que se lavan las manos, que se ponen los guantes. ¿Sí? Bueno, en todos los escenarios, y este también, a los estudiantes tienen dos comodines dentro de la escena. Una es el propio protocolo, es decir, aquel protocolo que les hemos dado lo tienen dentro y se lo decimos, oye, entendemos que te puedes bloquear y que puede ser que en algún momento el paciente te pregunte algo y no te acuerdes si es que puede ser así o puede ser de otra manera. En todo caso, míratelo. Si estuvieras en un hospital, ¿qué harías? Pues irías, mirarías tu protocolo y darías luego una respuesta al paciente. Tú lo tienes aquí delante. Por tanto, este es tu comodín. Tienen un segundo comodín, que el comodín es el del teléfono. Hay un teléfono simulado donde detrás está una persona que habitualmente soy yo o es facilitador u otra persona, donde si están como muy bloqueados, el protocolo no les da aquella respuesta que ellos quieren saber, pueden llamar siempre diciendo, ¿dónde llamo? Llamo al laboratorio. Bien, pues dime, ¿qué pasa? Pues tal. ¿Dónde puedes llamar? Están en un hospital. Por tanto, el teléfono pueden llamar a un compañero de otro enfermero, ¿no? Que quieran ellos. Pueden llamar al laboratorio, pueden llamar al médico, claro. Pueden llamar, en fin, el teléfono es un comodín, ¿sí? En el caso que crean que es necesario. Entonces, pues en este escenario, según el día, podemos trabajar en varias cosas, en que la propia solicitud de este consentimiento haya datos incorrectos, por ejemplo, el nombre del paciente no sea suyo. Podemos trabajar en que los datos sí sean correctos, las firmas sí estén puestas, pero que el etiquetado de los tubos de laboratorio tengan otro nombre parecido, pero que no es, ¿sí? Y a ver cuando enganchan la etiqueta de los tubos, si se han leído que aquella etiqueta de aquel paciente sí o no. En este escenario podemos hacer estas pequeñas variaciones con el objetivo de ver que leen y que comprueban. Es simplemente este, ¿sí? Vamos a por el segundo escenario. Bueno, pues en el segundo escenario, ahí es cuando el paciente se encuentra en la cama,
ya situados en mi folder, leyendo el periódico, ha llegado este primer concentrado, ¿sí? Y por tanto lleva colocada una vía periférica, ¿sí? En el primer escenario hemos trabajado qué pasaba con la vía, había que colocar otra, podíamos aprovechar la misma, sí, no. Bueno, cuando hemos trabajado este aspecto, el segundo escenario, sea cual sea el resultado del primero, nosotros ya situamos al paciente con una segunda vía, ¿de acuerdo? Entonces, como ya lo hemos trabajado antes, ahora ya lleva la segunda vía. Ya podemos empezar la transfusión. ¿Qué acciones va a realizar aquí el estudiante? Pues venga, de nuevo, la identificación activa, la comprobación e identificación de los documentos son suyos, los documentos que acompañan la bolsa son las suyas, las etiquetas de la bolsa son las suyas, ¿sí? Hay que tomar unas constantes que son una tensión arterial, una frecuencia cardíaca y una temperatura, nada más. Hay que realizar, por supuesto, un simulado, la comprobación de grupo BO. Yo les digo siempre, aquí sí que esto es otro procedimiento que, por supuesto, no trabajaremos, pero sí que quiero ver cómo simulas que haces un pinchacito de dedo y que sitúas, ¿sí? ¿Qué más? Hacemos la comprobación de identificación de grupo sanguíneo, el número de bolsa. Observamos que el equipo con el que purgan la bolsa sea con filtro, ¿sí? Nos lo dice el procedimiento. Si no se acuerdan cómo tiene que ser, pueden mirarse el procedimiento y si no, pues bueno, en el carro donde tienen el material hay equipos de distintas, en fin, hay estos, pero también hay otros, pues miramos que se fijen. El registro de las constantes, pues que no solo es registrar las constantes, sino que hay un espacio para registrar estas constantes y poner la fecha y poner la hora de inicio, ¿sí? Y por supuesto, se despiden de este escenario dando instrucciones al paciente. ¿Qué le decimos al paciente? Ah, ya vamos a salir de la habitación. ¿Qué le decimos? Que nos avise, que no nos avise, en qué se debe. Claro. ¿Cómo trabajamos aquí? La parte de la identificación del paciente. Bueno, pues aquí somos un poco malos. Y como el paciente se le ha puesto una segunda vía, cambiamos la pulsera, porque la pulsera molestaba. Se la hemos sacado porque, claro, había que poner una segunda vía y le hemos puesto otra pulsera, pero es que esta pulsera no es la que corresponde al paciente. Por tanto, ahí ya tenemos un primer hándicap. ¿Qué más? La solicitud de pruebas cruzadas que acompaña esta primera bolsa de sangre cuando la han recibido, no está la firma del laboratorio, no han firmado. Algunas ocasiones no está la firma del enfermero, porque claro, es otro enfermero quien ha hecho la extracción y no ha puesto aquí los datos. ¿Qué hacemos? ¿Lo rellenamos por él? El laboratorio nos está pidiendo que rellenemos este espacio. ¿Has hecho tú? ¿Has sacado tú esta sangre? ¿La llenas tú? ¿No lo llenas tú? Trabajamos este aspecto. ¿Qué más? La hoja de transfusión. Bueno, la hoja de transfusión y lo que es la bolsa de sangre, aquí no la manipulamos mucho. Hubo en una edición que también cambiábamos el nombre, pero bueno, esto para preparar era como muy laborioso, muy laborioso. Y en principio ahí no ponemos ninguna trampa. ¿Por qué? Porque también trabajando los dos primeros aspectos, la de la pulsera y la de la hoja de la solicitud de transfusión, ya nos llena, ya realmente nos da para este segundo escenario. De nuevo tienen el comodín del teléfono y el comodín de protocolo que está dentro. Esto lo tienen siempre, ¿eh? ¿Qué más? Tercer escenario. Ahí les hacemos un spoiler, ya se lo decimos, oye, en tu vida profesional no vas a tener alguien que te llame o te diga y cuando vayas o entres te diga, no, es que me encuentro mal, ¿no? Aquí ya te lo decimos nosotras, sí, te va a llamar y te va a decir, en fin, que se encuentra mal, pero tú explora qué pasa, hasta qué punto y actúa en consecuencia. Le decimos esto. Posiblemente, y también lo saben, porque además el título lo pone, atención al paciente con una reacción adversa leve. Al principio escondíamos o digamos, este título lo poníamos como un poco más diluido para que no... Pero es que al final nos dimos cuenta que es igual, ya nos va bien, perfecto, si lo han preparado y se han mirado perfectamente qué hay que hacer en una reacción adversa, ya digo leve, pues mejor que nos ilustren, que nos lo enseñen y lo trabajamos igualmente bien, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí está, qué acciones debe realizar el estudiante o esperamos que haga. En primer lugar, esperamos que cuando entre y el paciente dice es que me encuentro mal, no sé qué me pasa, pare el regulador de... Esto es lo que esperamos que haga. Bueno, lo hacen, no lo hacen, algunos sí, algunos no, algunos lo que les digo, pues
interrogan al paciente y cuánto ha empezado y cuánto ha durado, bueno, vemos qué pasa. El paciente tiene las instrucciones de que se fije mucho en si paran o no el regulador. Si no lo paran, le decimos al paciente, pues poco a poco te vas encontrando peor. Te pregunte lo que te pregunte, pues cada vez hay que dolor y cada vez como más mareado y cada vez, y ya está. Nunca llegamos en ese escenario ni en esta simulación. Nunca llegamos al paro, no es el objetivo, nunca se va a parar el paciente, pero sí que ya hasta cierto punto luego ya vamos a parar la escena y vamos a trabajar el debriefing que está pasando, ¿sí? Bueno, seguimos, ¿qué más? Pues de nuevo, que comprueben la identificación, claro, ha pasado, de momento está pasando algo. ¿Qué hay que hacer? Comprobar, comprueba cosas, comprueba qué pasa con la identificación, ¿sí? ¿Qué pasa con todo? Con las hojas, con la pulsera, es el paciente que toca, no lo es, las hojas son correctas, las constantes, tomemos las constantes, sea lo que sea, cómo está, interroguemos levemente, pero interroguemos qué pasa, desde cuándo, eso sí, claro, por supuesto debe haber una valoración, una exploración de lo que está pasando, ¿sí? Desconectemos la bolsa, por protocolo nos dice que desconectemos esta bolsa, comprobemos esta permeabilidad de la vía periférica por si es necesario administrar un fármaco que pudiera precisar la situación, la gravedad, y comuniquémoslo al médico, o sea, actuemos pero comuniquemos, ¿sí? Sigamos las instrucciones. Una vez ha pasado esto, como es una reacción leve, claro, la hoja de transfusión tiene un apartado donde pone, ¿ha habido reacciones durante la transfusión? Si dices que sí, hay una batería de preguntas, que no, es pequeñito, no se puede leer, pero que están al fondo de la hoja. Entonces le decimos, hay que devolver, ¿qué te dice el protocolo? Los protocolos nos dicen que una vez ha pasado esto, la bolsa junto con el equipo, junto con esta hoja rellenada, por ti, que ha sido quien ha detectado el problema, hay que devolverlo todo al banco de sangre. Pues venga, vamos a trabajar esto. Bien, por tanto, lo único que aquí trabajamos es que la etiqueta de la bolsa, la etiqueta nominal de la bolsa de sangre, ahí la cambiamos por el nombre incorrecto de otra persona. ¿Sí? Entonces, claro, se dan cuenta y aquí el paciente les pregunta, ¿y qué me está pasando? ¿Y esto a qué es debido? Claro, algunos se lo sueltan así, pues es que la bolsa está equivocada, es que no es su bolsa, ¿vale? Bueno, pues a ver, reaccionemos, ¿no? Otros les dicen una mentirijilla, no, no pasa nada, no pasa nada, ya ahora subirá al médico. Bueno, pues vale, trabajemos esto también. Es decir, pero digamos que aquí el gap está en la bolsa, en la etiqueta de la bolsa. ¿Sí? Ya está, simplemente vamos a trabajamos estos aspectos. ¿Qué más? Bueno, el último escenario. El último escenario, el paciente ahí está calmado, el paciente de nuevo se encuentra bien, todo ha ido correcto, incluso se le ha pasado ya una segunda bolsa, partimos de esta base y sabemos que el paciente llama porque se ha terminado la bolsa, ¿sí? Está vacía y ha llegado ya el pool de plaquetas que hay que transfundirle. Entonces trabajamos esto, lo mismo. ¿Qué hacemos? Retiramos la bolsa y el equipo o solo la bolsa y aprovechamos el equipo, si no, bueno, para nosotros esto sabemos que no, pero para ellos a veces, sí, comprobar o analizar la vía, si tomamos constantes de nuevo, si anotamos las constantes, la fecha y la hora de finalización en la hoja correspondiente a la bolsa de sangre y hacemos lo mismo en la hoja correspondiente del pool de plaquetas, bueno, lo hacemos, sí. Comprobación de estos datos en la hoja de transfusión, sí, comprobamos datos, sí. Registro de constantes, en fin, equipo, si purgamos bien el equipo de purgo de plaquetas, qué equipo de purgado utilizamos, ¿sí? Y qué instrucciones de nuevo le damos al paciente. Aquí aquí la pulsera es correcta, las hojas son correctas, las etiquetas, todo es correcto. Ya hemos trabajado este aspecto anteriormente, por tanto ya ha dado mucho de sí los demás escenarios. Lo único que aquí ponemos, trabajamos un poco el tema del grupo sanguíneo. Ellos saben y en el protocolo que les damos lo pone que según el producto la compatibilidad de grupos es distinta, ¿verdad? O sea, los concentrados de Matías tienen una compatibilidad, pero si es un pool de plaquetas tiene otro y si es un plasma tiene otro. No tienen que sabérselos todos de memoria. Les pedimos que sí o sí hay que saberse los grupos del concentrado de Matías. Esto sí o sí. Los demás no. Ya tienen el protocolo, ya si tienen dudas. Pero claro, resulta que el pool de plaquetas, el paciente es O positivo, siempre. Y resulta que el pool de plaquetas que llega es B negativo. Claro,
Muchos ya lo llevan bastante bien y ya, sí, no, pero bueno, es que estos son plaquetas, claro, sí, pero la mayoría cogen el conveniente del teléfono y llaman al laboratorio. Que os habéis equivocado, que el paciente es O positivo y no os habéis mandado. Vale, muy bien, trabajamos esto, ya está. Entonces, bueno, si ha habido algún aspecto que se ha repetido, como claro, lo que vamos trabajando en los demás escenarios, lo van visualizando y ya los que van saliendo al siguiente escenario ya van aplicando aquello que han visto que pasaba, ¿no? Pero les aseguro que lo repetimos las veces que haga falta y siguen pasando las mismas cosas, por decirlo así. Sigue habiendo el mismo hándicap, sigue habiendo casi yo diría los mismos errores, aun sabiendo que es el mismo caso cada año, es el mismo paciente, el paciente incluso se llama igual, tanto el paciente bueno como el paciente malo se llaman igual cada año y cada año vemos bueno, tenemos que trabajar este aspecto porque es cuando realmente detectamos que no se han dado cuenta del error. Ahí sí, porque bueno, dices, pero oye, yo he visto que cuando le preguntamos cómo se llama usted, te estamos mirando la etiqueta. Sí, me la estaba mirando, pero estaba nervioso y no la he leído, ¿no? Y bueno, te das cuenta de aspectos de este tipo. Realmente, actualmente con este caso lo que vemos, pues bueno, que es una simulación que la tenemos ya como que muy consolidada, la hemos repetido muchas veces, nos ha dado mucho de juego para irla perfeccionando. ¿Qué más? Que tanto instituciones como docentes como estudiantes están muy contentos con ella, la esperan además, es una de las simulaciones que esperan con agrado, que es una simulación que nos permite trabajar muy bien el rol colaborador-enfermero, ¿sí? Y además la seguridad del paciente. Bueno, totalmente, en muchos aspectos. Como ven ustedes, el contexto es el concentrado de Matías, pero esto es aplicable pues ya sea en cualquier registro de cualquier otra especialidad u otro contexto hospitalario. Por tanto, como decimos, no es que después de esta simulación los estudiantes pues ya no hagan, ya no cometan errores, ojalá, pero sí que es verdad que esta simulación ayuda mucho a la conciencia del error, o yo diría a la conciencia de la consecuencia del error. Errores, sí, los hay. Desgraciadamente, ojalá no hubiera ninguno, pero los hay. Pero cuando los hay, ¿en qué magnitud y en qué consecuencia para el paciente es un error o es otro? ¿Sí? Y aquí, pues bueno, es como sí, bueno, yo diría que pues esto, a nivel de conciencia, pues de poder trabajar con los estudiantes este apartado. Bueno, disculpen un poquito las interferencias, solo decirles que mi presentación aquí termina porque lo que queremos o lo que me gustaría es que entonces, cualquier duda que tengan sobre este apartado o este caso, pues yo poder resolverles desde esta experiencia que tenemos. Gracias.